buenos días a todas y todos los que nos escuchan en este programa semanal de Derecho entre Amigos. Y desde luego que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario de Excelencia Educativa. El día de hoy nos acompaña un ponente, un abogado que para la institución es una persona que tiene toda nuestra admiración, un jurista de los más destacados, maestro, y bueno, pues qué mejor que venga el maestro Carlos Moreno, quien nos va a platicar el día de hoy un poco sobre su experiencia profesional, cómo es que ha logrado convertirse en uno de los juristas con mayor trascendencia en el país, pero también que nos explique cuál es su opinión o qué es lo que hace en su actividad diaria como abogado litigante ante los tribunales. Me acompaña también el licenciado Osvaldo, quien también nos va a estar acompañando en esta entrevista. Amigo Carlos, no me gustaría ser yo quien te presente de manera muy específica. Me gustaría que por favor le comentes a la audiencia, Carlos, pues, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas, amigo? Y para poder, obviamente, ya iniciar con estos grandes temas que tenemos, Carlos. Claro que sí, con todo gusto, licenciado Eliacín. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Osvaldo. En primer lugar, agradecer la deferencia del Centro Universitario de Excelencia Educativa para considerar a su servidor y poder tener esta oportunidad de dirigirme a su tan distinguido auditorio. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho y Ciencias Penales y doctorante en Derecho Penal. Esa es a grandes rasgos lo que hemos tenido la oportunidad de invertir en educación, en posgrados, y pues me reitero aquí a sus órdenes. Gracias, Carlos. A ver, Carlos, te conocemos muy bien, sabemos que tu actividad diaria está ante los tribunales. Me gustaría comenzar con este podcast preguntándote cómo es que preferiste estudiar la licenciatura en Derecho. ¿Por qué te llamó la atención, Carlos? Fíjate que es una pregunta que nunca me habían realizado. Hemos tenido la oportunidad de disertar en algunos espacios, pero ha sido muy difícil encontrar pregunta tan acertada como esta, porque es en donde precisamente uno nace a la vida jurídica. El ver de muy joven circunstancias en la vida cotidiana que no eran justas, y podemos poner muchísimos ejemplos, fue lo que me permitió comprender que había que llevar a cabo la defensa de estas personas. Y estoy hablando de un ámbito de muy joven que ni siquiera había yo decidido todavía, pero sí fueron los andamios para tomar la decisión de ser abogado. Y ahí es en donde yo me percaté que teníamos que hacer una defensa, pero también me percaté que los argumentos para poder acertar en esa defensa y ganarlos, forzosamente tenían que ser a través de un estudio. Y es ahí en donde complementamos ese ámbito aguerrido de poder defender a la gente, pero ya obviamente con la licenciatura en Derecho. Claro, Carlos. Maestro, ya que nos platica cómo
toma esa vocación de la abogacía? Nosotros somos un centro universitario que buscamos formar profesionales del derecho. Si yo le preguntara a ese Carlos que inició en la carrera en derecho, ¿qué es lo que esperas lograr cuando tú seas un abogado? Perfección. Y esa perfección sabemos que es una vanidad, pero no podemos estar buscando el a ver si logro ser perfecto, que todos sabemos que es imposible. Claro. Todo es perfectible. Pero si tenemos como prelación la oportunidad de pensar que el estudio nos hará crecer y permitirnos transmitir en las audiencias, en la vida cotidiana, en la casa, en los juicios, sean complejos o por la experiencia sean juicios sencillos, esa perfección que busca uno como abogado desde joven tenemos que procurar fundamentadamente estudiar todos los días. Eso es algo indispensable. Y hay ocasiones en que hay personas que desafortunadamente no tienen esta oportunidad o no tienen esta vocación. Yo les sugiero que se dediquen a otra cosa. Porque el estudio de cualquier disciplina, pero sobre todo la del derecho que muta todos los días, es indispensable tener la necesidad de crear una convicción de estudio cotidiana. Claro, Carlos. Desde luego que coincido contigo. Creo que el tema de que el abogado constantemente debe estar actualizado. Vemos que nuestro sistema jurídico mexicano, y creo que el sistema en general de distintos países, pues constantemente está evolucionando. Los cambios en tecnología, los cambios sociales, los cambios políticos exigen que las leyes puedan adecuarse. Y en consecuencia, pues ha habido muchísimas reformas, muchísimos cambios, y es ahí donde justamente el abogado tiene esa labor principal de poder adaptarse a las condiciones actuales que suceden en cualquier sistema legal, ¿no? Desde luego que coincidimos contigo totalmente, Carlos. Pero quisiera hacer una Adelante. acotación, si me lo permiten. Para poder tener la oportunidad de hacer, es porque tienes la experiencia y puedes conducir esas actividades de manera correcta. Y hablando del estudio, ¿qué mejor que el Centro Universitario de Excelencia Educativa tenga catedráticos como ustedes? Pero hay algo importantísimo, que esta experiencia que ustedes vierten al alumnado sea a través de la experiencia que no nada más han obtenido dentro de las aulas a nivel nacional. Me explico. Tengo conocimiento de que tú, Eliasín, has viajado al extranjero para prepararte. No trato de revertir que ahora el entrevistado seas tú, pero también es indispensable darle a cada quien lo suyo, y esta parte es fundamental, porque ustedes han trascendido como centro universitario para poder permear en la sociedad jurídica, pero a través de una enseñanza que han tenido en aulas
extranjeras. Luego entonces esta parte sea aplaudida por su servidor, reconocida por los altos directivos de este centro universitario de excelencia educativa y pues mis felicitaciones. Gracias, Carlos. Ahora vamos un poco sobre tu experiencia profesional, Carlos. Nos encantaría mucho que nos platiques qué es lo que haces día a día. ¿Cómo aplicas el derecho en tu vida, Carlos? No hace mucho me despertaba muy inquieto de lunes a domingo. Sin saber qué hacer. Y digo no hace mucho porque encontré una respuesta importante en mi vida. Me ponía yo a lavar los coches de la casa, me ponía yo al pasto, esperando que llegaran las 9 de la mañana para poder tener la oportunidad de la desbrozadora y cortar mi pasto. Pero llegó un momento en el que definitivamente empecé a tener la oportunidad de darme la oportunidad de ponerme a leer. Y esa lectura se ha vuelto un hábito. Y todos los días tenemos la necesidad habitual, Claro. de tener ese complemento que nos hace incluso evitar los errores que se pueden dar cotidianamente. De esa manera empieza nuestro día. Con posterioridad tenemos la oportunidad de trasladarnos a los diversos órganos jurisdiccionales para poder defender a la gente que nos ha contratado. Las vicisitudes que encontramos desafortunadamente en lo que es la administración de justicia, tanto estatal como federal, desafortunadamente nos hace estudiar más o afortunadamente nos hace estudiar más. Desahogar las audiencias, platicar con el personal de los diversos juzgados con la intención de ver cuál sería su postura en nuestras promociones desde iniciando, porque desafortunadamente, y lo vemos en la legislación, en cada estado, aunque tengamos un código nacional de algo, cada quien lo adopta prevaleciendo todavía, y es algo que no lo puedo entender, los usos y costumbres. Las vicisitudes cotidianas del litigante, el pelear con fundamento ante estos órganos jurisdiccionales es verdaderamente algo que nos apasiona, nos hace estudiar, pero nos damos cuenta de que hay algunas organismos que desafortunadamente contratan a su personal de las áreas jurídicas para retardar el que se dé algún cumplimiento. Y obviamente es algo que todos los días tenemos que llevar a cabo. Claro, Carlos, totalmente de acuerdo. Y hablando sobre ese tema, a ver, creo que hoy en día tenemos muchos alumnos que nos dicen, oiga maestro, fíjese que tengo familiares que tienen ciertos problemas legales, pero el problema aquí es que hemos acudido a tal lugar y nos han comentado que es necesario contratar un abogado. Correcto. Y obviamente pues nos dicen, pues oye,
la familia es de escasos recursos económicos, no nos alcanza para contratar un abogado privado particular. Sí. Y bueno, pues me gustaría externarte también a ti, preguntarte sobre este punto que para mí es idóneo. Claro. Si llegara contigo, Carlos, que en algún momento des clases en nuestras aulas y te dijera un alumno, oiga maestro, tenemos un problema legal, podemos obviamente tenerlo usted, pero para otras personas que tienen la misma situación, que no conocen a Carlos o que no conocen a algún familiar abogado, pero que tienen un problema legal, tienen escasos recursos económicos, ¿a dónde pueden acudir? ¿Hay abogados gratuitos o será el propio juez quien represente a los familiares? ¿Qué sucede ahí, Carlos? Claro. Cotidianamente nos encontramos en diversas audiencias, cuando somos actores en algún juicio, que quien es nuestra contraparte resulta que contesta la demanda, la que sea. Y le está solicitando al juez este apoyo. Y no mucha gente sabe Exacto. que la dirección de la Defensoría Pública del Estado de Morelos debe de llevar a cabo ciertas gestiones, tanto en el ámbito familiar y civil, como en el ámbito penal. De esta manera, el Estado blinda a una de las partes para que precisamente sea representada por una persona profesionista probo y no quede en vilo su defensa. Otra de las instituciones que tiene estos despachos jurídicos gratuitos, al menos en el estado de Morelos, es la Universidad del Estado de Morelos, en donde gran cantidad de personas llegan ahí para solicitar se les represente de esta manera. Pero ambas instituciones tienen un común denominador. Ante el juez, y para que éste gire los oficios conducentes para que personal de las diversas instituciones que acabo de mencionar representen gratuitamente a esta persona, debe de manifestar el solicitante que es de escasos recursos y a través, en su caso, de algún estudio sociológico, se podrá verificar, en caso de que sea necesario y no sea algo visible, palpable, obvio, que el juez gire los oficios y tenga la oportunidad de esta persona de ser representada. Porque efectivamente nosotros como abogados nos contratan, hacemos un contrato de prestación de servicios, pero ¿qué creen? Ha habido ocasiones en que, conociendo las necesidades de nuestra población y de una manera altruista y en casos muy específicos, mi despacho ha llegado a representar de manera gratuita, altruista, a algunas personas. Pero pueden ir a las instituciones que acabo de mencionar para poder llevar a cabo sus juicios y ser bien representados. Claro, totalmente, Carlos. Por ahí, y platicando antes de la entrevista, nos decías que la mayor parte de tu experiencia, y bueno, creo que no nada más en la experiencia práctica, sino
en la experiencia técnica, tienes estudios en ello, es el derecho penal, Carlos. Sí. Creo yo que para muchos estudiantes, cuando estamos en primer semestre de la carrera y nos preguntan, cuando te titules, ¿qué rama del derecho quieres aplicar? Pues muchos decimos el derecho penal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el derecho penal tiene ese grado interesante de llevar casos importantes ante tribunales de gran nivel, pero hay un punto, Carlos, un punto que convence a muchos estudiantes hoy en día de seleccionar esa materia, y es el tema de la oralidad, Carlos. Un poquito de contexto para los que nos escuchen. Por lo menos por ahí de los años 80, todos los juicios eran escritos. Hasta la fecha hay muchas materias que así lo son, pero la evolución constante del sistema normativo mexicano, el derecho comparado que se aplica con otros países que están obviamente más avanzados en los litigios, ha llevado a que ya muchas ramas del derecho dejen de ser escritas y pasen a una fase donde la oralidad sea la que predomina ante todo. Y vemos un claro ejemplo del derecho penal, Carlos. ¿Qué opinión merece sobre este tema? En primer lugar, considero que la tendencia es que sea oral el desahogo de audiencias en todas las ramas del derecho. Desde hace muchos años, y las que iniciaron en México como república, fueron el ámbito agrario, el ámbito laboral. Y en el año 2007, en el estado de Morelos, se reunieron algunas personas que representaban a instituciones de gobierno, barras de abogados, precisamente para poder crear, dar vida a lo que entonces era otroramente el Código Estatal de Procedimientos Penales, que a la postre llegara a ser sustituido, abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dimos cuenta que precisamente nosotros, como República Mexicana, y el estado de Morelos, dentro de los 5 estados que precisamente iniciaron con esta reforma y al estudio y preparación de la misma, nos dimos cuenta que se trasciende para poder capacitarnos en otras latitudes, otros países, y nos damos cuenta que, por mencionar a Colombia, tenía 8 años antes que nosotros en el sistema penal acusatorio adversarial, que también el nombre tendría que ser cuestionado. Claro. Y en algún momento platicaremos de ese tema, pero así le denominamos. Pero desafortunadamente no creo yo que tengamos al día de hoy unos juicios orales, llamémosle penales, que podríamos abundar y me apasionaría esto, pero en general ha habido un bemol terrible. La falta del Estado mexicano para brindar capacitación permanente a las diversas instituciones de la materia que queramos.
Y esta situación también desafortunadamente inicia cualquier gobierno con bombo y platillo estas reformas, pero el problema que nos encontramos es de que la inyección para que pueda seguir cotidianamente la capacitación va disminuyendo. Claro, Carlos. Eso es algo que desafortunadamente tenemos en el Estado mexicano y en vez de tener una oportunidad de ser mejores, nos hemos estancado en diversas materias. Maestro, desde el punto de vista de alguien que no es abogado, sin embargo he tenido la oportunidad de verlo en el ámbito privado, en medios de comunicación, dando entrevistas. La pregunta aquí es, ¿qué prefiere Carlos Moreno? ¿Tener una audiencia y atenderla de la manera más relajada? ¿O atender a un medio de comunicación que busca no solo la información de un juicio que lleve obviamente Carlos, sino también buscar la manera de complicar un poquitito y que no se esté en un juicio llevando a cabo, sino también se debata dentro de los medios de comunicación? Eso es algo formidable. Es una pregunta también extraordinaria. Aquí tenemos que separar lo que le apasiona al profesionista. Dicen que un abogado que no habla es como una flor sin aroma, aunque sesguee un poquito el dicho. Es correcto. Pero realmente cuando tenemos la oportunidad de hacer alguna manifestación ante los medios de comunicación, de algún juicio, nos encontramos con que hay mucha gente que litiga abogados a través de los medios de comunicación y eso es lamentable. Por otro lado, nos hemos encontrado con medios de comunicación que sesgan a sus intereses lo que haya manifestado el abogado. Y por otro lado, cuando tenemos la oportunidad de llevar a cabo las audiencias y sobre todo que tenemos la oportunidad de llegar estudiada a la audiencia porque hay mucha gente que llega a improvisar, nos damos cuenta los abogados que nos gusta el estudio, que la pasión por cuanto a los medios de comunicación y poder externar esas circunstancias de el estado procesal de ciertos juicios es muy político y es meramente académico, dogmático, jurídico, profesional de la abogacía el poder estar en una audiencia. Al día de hoy hemos tenido la oportunidad de vida de haber encontrado ambas y creo que me quedaría yo con la del litigio puro. La esencia del estudio cotidiano, la esencia de la adrenalina, la esencia de el lograr, el concluir un proceso de una manera que se planificó. Correcto. Desde un principio y que se tiene que tener esa experiencia para lograr los objetivos. La teoría del caso en el ámbito penal y podríamos hablar de varias teorías. Creo que el día de hoy es con la que me quedo. Maestro, y perdón por interrumpirle, Aliasín, pero tengo que retomar esa parte para ver en el imaginario. Al despacho del maestro Moreno llegan 3 juicios, uno civil,
uno familiar y un penal. El corazón del maestro Moreno, al cual recibe con mayor cariño, y me estoy adentrando mucho al ser humano. Yo sé que el profesional va a atender con la misma capacidad, competencia y profesionalismo los tres, pero el corazón de Carlos, ¿a cuál le va a tener más cariño? No es una respuesta mediática. La he pensado durante muchos años, me ha pasado, ha acontecido en la vida cotidiana. Pero el bien jurídico tutelado por el Código Penal, ya sea el de la propia vida, el del patrimonio, como muchos otros ejemplos, inmediatamente, por causar un menoscabo mayor, y lo considero con humildad porque podríamos hablar del ámbito familiar, de alimentos, de los menores, pero generalmente el ámbito penal sería el que tendríamos que darle el primer lugar en observancia y solución. Perfecto, maestro Carlos. Maestro, ahora cambiando un poco del tema, dejando el tema lo legal, ¿qué recomendación usted, como un destacado jurista, podría darle a la generación actual que decide o está estudiando la licenciatura en Derecho y que en un futuro, maestro Carlos, serán ellos o quienes nos representen en un tribunal o quienes realmente sean los titulares de un tribunal? ¿Qué opinión le merece a usted, maestro Carlos, y qué recomendación podría darle a toda esta nueva generación de estudiantes de Derecho? El conde de Montesquieu dejó algo como legado básico para las generaciones ulteriores. Y es algo con lo que nos debemos de quedar. México como país requiere que tengamos los gobernados la garantía de una separación de poderes. Esto es, que a la vida jurídica tengan autonomía los poderes de los estados, valga la redundancia, pero independientemente, y que no uno ingrese al otro para gobernar de manera fácil y descarada. Las palabras que ocupo al día de hoy tienen lacerado al Estado mexicano y desafortunadamente esta separación de poderes no existe. La reforma al Poder Judicial Federal, a los poderes locales, por cuanto al ámbito jurisdiccional, es lamentable. La carrera judicial quedó atrás y al día de hoy llegan personas que hay sus excepciones y las conocemos, a hacer el ridículo en diversas audiencias, pero lo peor,
que se ha permeado esta lastimera circunstancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las generaciones de jóvenes abogados o gente que quiera estudiar esta hermosísima carrera, tenemos que decirles algo que me comentaron hace muchos años y lo aprendí. No creas en lo que te dicen hasta que tú lo veas y lo compruebes por tus propios sentidos. Esto es, hay que estudiar y tener un mejor criterio para poder tomar decisiones, pero sí que luchen cotidianamente por tener un mejor Estado de Derecho. Claro, maestro. Maestro, definitivamente tenemos que aprovecharlo. Sé que el tiempo es corto, pero para mis amigos, que les digo yo de forma a veces hasta un tanto cuanto no agraciado, que estamos en proceso de volvernos un profesional. Para esos jóvenes que están en proceso de convertirse en abogados, ¿qué cualidades tienen que construir día con día para evitar llegar a un espacio profesional sin competencia, a un espacio profesional con un nombramiento pero sin capacidad? 3 cualidades que para Carlos Moreno son básicas para un abogado. ¿Cuáles serían? Estudio, honradez, dedicación. Genial. Maestro, pues desde luego que para nosotros es un gran agradecimiento, es un honor tenerlo aquí presente, habernos obsequiado algunos minutos de su tiempo valioso, maestro. Para nosotros es de un profundo agradecimiento y pues bueno, a nombre del Centro Universitario de Excelencia Educativa, de toda la comunidad estudiantil que seguramente va a visualizar su video, queremos darle un sincero agradecimiento, maestro. Y esperemos tenerlo próximamente, pero ahora sí, tocando temas específicamente de derecho como el penal, que es su fuerte, maestro. Con todo gusto. Para mí es un honor que las autoridades como ustedes de Centro Universitario de Excelencia Educativa hayan considerado su servidor. Yo quedo a sus órdenes, muy agradecido. Y sobre todo también resaltar el hecho de que las preguntas que el día de hoy recibí no las había recibido nunca, son una esencia fundamental para un profesionista y también permear a la sociedad de que si consideran el poder incursionar jóvenes o mayores, porque no hay edad para estudiar en la carrera de Derecho, puedan voltear a ver lo que es la mejor universidad el día de hoy en el estado de Morelos, que es Centro Universitario de Excelencia Educativa. Y no lo digo nada más porque me hayan hecho el honor de invitarme, sino que yo los invito a ustedes que nos están viendo a poder seguir en las redes sociales a CUE y también ingresen a lo que son las diversas plataformas en donde capacitan a la gente y verán la calidad de catedráticos con la que gozan. Maestro, a nombre del Centro Universitario también de Excelencia Educativa, pero ¿por qué no decirlo a nombre de un morelense que verdaderamente le reconoce lo que está haciendo por el Estado, por el país, pero sobre todo por estos morelenses que nos acercamos a usted y el día de hoy solamente logramos ver una pequeña parte de su capacidad, pero sobre todo de su valía como un profesional honrado, capaz, pero sobre todo un excelente ser humano. Gracias, maestro, gracias a todos y los esperamos la próxima semana con otro podcast
con un invitado de lujo como el día de hoy. Gracias, maestro. Gracias a ustedes.